Despertando Conciencia, y habíamos quedado ya con Carlos Frigoni, invitado aquí de Despertando Conciencia, con una militancia importante en el socialismo obrero, y bueno, pronto también a escuchar, digamos, qué pasará después del domingo, que son las elecciones, y su candidatura posible. Sí, yo soy candidato a senador por la primera sección electoral, que abarca desde Vicente López hasta Campana, por Política Obrera. Es la organización donde con otros compañeros estamos tratando de poner en pie una organización política de la clase obrera socialista. En un tiempo complejo. Estresante. Porque, como decís, pero porque ahora se usa así. ¿No te molesta si te tuteo? No, por favor. Bueno, entonces yo también. Bueno, pero, sí, digamos, estamos en un tiempo que conversamos agresivo, violento para la sociedad, desde un círculo donde el cual da pie siempre a, cuando se lo escucha el presidente, en quedarnos con una carga importante negativa como ciudadanos de la Argentina. Qué triste. Bueno, si estamos frente a un gobierno, ¿no es cierto?, extraño, un decadente, descompuesto, una camarilla que se ha partido en 25.000 pedazos. Se echan las culpas unos a otros y se espían unos a otros para ver quién es el que roba más o roba menos. Ya no se puede, ya no se puede estar culpando tanto al kirchnerismo. No, pero ahora se están culpando entre ellos. Por ejemplo, la segunda del ANDIS, de la Asociación Nacional de Discapacidad, le echa la culpa a Españolo, que es el jefe, y se matan entre ellos cuando saltó por todos lados los negociados que están haciendo. O sea, perfectamente que los contratos, las compras hechas a este laboratorio suizo-argentina, se han multiplicado por 2.500%. Es decir, en el año 2024 compraron por 3.800 millones de pesos, y este año, que estamos en el mes, recién comenzamos el mes 9, o sea, 8 meses, ya le compraron 108.000 millones de pesos a ese laboratorio. Una exageración. No, lo que pasa es que va de vuelta una coima del 8%, que era lo que se cobró. 5% se cobró durante todos los gobiernos, y ahora Karina le subió el 3% más para llevárselo a ella, en persona. Dicen que este españolo cobraba $100.000 mensuales por hacer el trabajito. No, él lo dijo. Un pichi. Él lo dice, sí. Él dice que cobraba 100.000 millones. Porque si habla, no sé, creo que le vayan a poner un bozal, pero debe hablar. Bueno, y parece que el tipo se va a presentar como arrepentido, lo cual traería una mayor descomposición del gobierno. Pero lo principal, quiero decir lo siguiente: esta banda de fascinerosos que está a cargo del Ejecutivo no es ni más ni menos que una plataforma de acción de los bancos y de los grupos financieros internacionales que están haciendo su agosto en la Argentina. Han ganado como nadie en el mundo, con inversiones acá, que el gobierno acaba de ofrecer intereses del 70%, que como lo pueden cambiar más o menos rápido en dólares, significa una plata en dólares descomunal, que no se cobra en ningún lado. Ahora, el 29 de julio, venció una parte de estos bonos en pesos que están en poder de bancos y de estos grupos financieros, y el gobierno no pudo renovar, tuvo que salir a vender dólares a rolete, y entonces renueva papelitos con nuevos papelitos, con lo cual la base social del gobierno, que eran estos grupos económicos, está chocando ahora con el gobierno, porque ellos quieren la plata
Pero si le da la plata en pesos, ellos se vuelcan al dólar y el dólar se dispara a la realidad que tenemos hoy. El gobierno ha vendido 14.000 millones de dólares en los últimos meses, que es la plata que le entregó el fondo con la prohibición de utilizarlos para contener el dólar, y lo usó precisamente para eso. Y tiene una obsesión bárbara con el dólar. No, lo que pasa maneja es que su... él quiere llegar a las elecciones de octubre, Claro. con este tipo de cambio y con una simulación. Él, Milei y el equipo, porque Sí, estamos- sí, Milei. Cuando hablo de Milei hablo de Caputo, hablo Sí, de hablemos de Sturzenegger, todos, ¿no? hablo de la mafia en su conjunto. Sí. ¿No es cierto? Esta gente pretende una ficción de estabilidad que no es tal. Este gobierno, quiero decirle a los oyentes, ha endeudado al país en lo que lleva de gobierno en el equivalente a 100.000 millones de dólares. O sea, ha subido un 20% neto la deuda del país. Es una bestialidad. Es una bestialidad. Nunca se va a terminar Y de en pagar. en este marco, Más con mentirosos. pero este Que marco, dicen una cosa y hacen otra. sí, bueno, Entonces acaban de es una decir, incoherencia. que aumentó, que las jubilaciones y los salarios aumentaron 14%. Es una mentira. Los docentes ganan la mitad en todo el país, inclusive la provincia de Buenos Aires. Le dieron un aumento que es mileísta a los docentes. Es una vergüenza. Pero los jubilados, yo soy jubilado. Sí. La situación de los jubilados es desesperante. ¿Vos a qué rubro te dedicabas? Yo soy mecánico de máquinas de herramientas, trabajé siempre en empresas, en Nobleza Picardo, en Stani, en Indiel, en una fundición acá. ¿Y te que había. dedicaste a la política Muy tempranamente. por defender a los jubilados? No, muy tempranamente. A los 19 años yo me había incorporado a una lucha que lo desarrollaba en la fábrica, luchando por construcción de agrupaciones, renovando comisiones internas, Claro. ¿no es cierto? Pero hasta que llegué a la conclusión de que la lucha sindical tiene un límite, que el obrero, el trabajador, si quiere transformar el país, tiene que constituir una herramienta política propia. Entonces me incorporé en el año 69, después del Cordobazo, que fue una gran lección que nos dieron los obreros cordobeses, en particular los mecánicos del ESMATA. Claro, porque allá en Córdoba Sí, es tremendo. Los contra la dictadura Claro. de Onganía en esa época. Lo luchan. Bueno, ahí me incorporé a Política Obrera, que existía en esa época, y donde estaba, como está ahora, Altamira y otros compañeros. Equidad e igualdad. Sí, Sin luchamos capitalismo. por el socialismo, porque no hay una salida de otro tipo. Lo de Argentina no es un rayo en cielo sereno, está todo en crisis. Europa está en crisis, no solo está en crisis, Estados Unidos está en crisis. Estados Unidos, y la crisis que tienen todos los países está vinculado con la deuda externa, no solo de Argentina, de otros países. Sí. En cierto modo, Lo que pasa es que creo que la política también va del lado de la cultura. Digamos, una guerra que se puede llegar a tener económica en Europa o acá, se tornan de diferente manera. O sea, creo que ya, digamos, la cultura de los países toman la lucha de distinta manera. mirá, es la cultura y es fundamentalmente la tradición de lucha y el peso que tiene la lucha en el movimiento obrero. El movimiento obrero argentino tiene una tradición de lucha muy consistente. ¿Eso significa que la CGT lucha? No. La CGT está entregando a los trabajadores a la reforma laboral de Milei. Yo nunca me voy a olvidar Sin que indemnizaciones. en abril, sin indemnizaciones, lo que pretenden las patronales es que las horas extras se paguen simple, con salarios que no llegan. El salario mínimo en la Argentina no llega a la cuarta parte de la canasta familiar. Los salarios han caído en los últimos 10 años Y lo que en una está forma pasando brutal. con la discapacidad. Y no, eso ya es una bestialidad. Habla de que hay muchos Amoral. discapacitados cuando el tipo están robando, no solo roban la coima que se llevan, sino que están pagando los remedios y los insumos de discapacidad y del PAMI
4 veces arriba de su valor. Acá tiene que haber gente presa, no solamente los funcionarios que haber presos, las empresas sobornadoras tienen que ir en cana. Ahí ya vimos a estos tipos de la Suizo, del laboratorio, que se rajaban. Uno logró rajarse porque paró a la policía que me envió el juez, la guardia de seguridad de Nordelta, pero el otro lo agarraron con $260.000 en el bolsillo, en sobrecitos con nombre. Bueno, se hace un escándalo. Claro. Ahora, ¿no pasa eso en otros insumos? Pasa en todos los insumos. Mira, el 80% de las operaciones de catarata, y lo digo por si hay jubilados escuchando, los hace el PAMI. Sí. Para eso necesitan un lente de cristal. Bueno, este gobierno está pagando los lentes 4 veces o 5 veces arriba de su valor. Y me equivoco si no es de más. El lente que sale en 35.000 pesos el par, lo están pagando entre 180 y 220.000 pesos el par. Es una estafa al PAMI y es una estafa a los centros de discapacidad. Es brutal. Ahora, ¿por qué lo hacen? Es indignante. Porque tienen un retorno por parte de las empresas. Es indignante. Entonces, claro, ahora, está con acceso. O sea, si la empresa es un medio, así que para digamos, para poder robar. Es amigo de la estafa. Exactamente. Bueno, eso es el gobierno. Acá es el amiguismo por estafa. Más o menos. Acá más que amiguismo es el políticos. No, es el poder de la enorme concentración de riqueza que hay en unos pocos. Y ellos son serviles a ellos. En un momento en que dicen que no hay plata para pagar los jubilados, y dicen que no hay plata para atender a los discapacitados, y dicen que no hay plata para las universidades, les han regalado a la sociedad rural 536 millones de dólares solo de este año en materia de retenciones. Eliminó las retenciones. ¿Cómo? ¿No es que hay necesidades en el pueblo? No importa. Para él los privilegiados no son los niños, son los terratenientes de la rural, son los grandes fondos de inversión y los bancos, son las grandes concentraciones industriales, que ahora inclusive están en crisis, porque este gobierno, miren lo que está haciendo, está secando de plata al país, pagando intereses altísimos para retenerla y metiéndole a los bancos un encaje imposible del 53,5%. Pero es toda una estafa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se está cayendo la industria, se está cayendo el comercio, claro. Se está cayendo la economía nacional. Hay una tasa enorme de despidos en la industria privada y una enorme tasa de desocupación de todo el trabajo informal que se buscan los trabajadores, una obrita en construcción, pintar una casa, etcétera, que se interrumpe y quedan millones de personas sin acceso al trabajo. Lo peor no es eso. Lo peor, aunque parezca mentira, no es este desastre. Lo peor es lo que está por venir. Claro, como te dije fuera de micrófono. Las consecuencias. No, el gobierno va a un default. Se patinó la guita que le prestó el Fondo Monetario, ahora tiene que pagar 4.600 millones de dólares en enero, no los tiene, y tiene que devolver la guita de los bonos, tiene un choque con los bancos porque el gobierno le da papeles en vez de darle la plata. Entonces vamos a un default, Argentina va a un cese de pago. Me parece llamativo que la tasa de interés que está dando el banco para los plazos fijos es alto, muy alto. Inmenso. Pero es de desconfiar. Pero es alto porque nadie quiere depositar. Porque todo el mundo ve que se viene la devaluación. Claro. Pero el problema es el siguiente. Como la mitad de la plata que recibe el banco la tiene que retener como encaje, el 53% no lo puede entregar, porque así sacó una disposición el gobierno. Normalmente los encajes en una situación normal son el 20%, como que para que si hay un reclamo de plata, el banco tenga plata para entregarla. Ahora es 53,5%. Ahora, ¿qué pasa? Entonces el banco solo puede prestar la mitad de lo que vos depositas.
Entonces tiene que cobrar intereses tan elevados que se ha cortado toda la cadena de crédito. Las empresas no pueden pedir crédito porque es ruinoso, y el que quiere comprarse un lavarropa tiene que pagar 30, 40, 50% más de lavarropa porque la financiación es elevadísima. Y lo peor es lo siguiente: el default en la Argentina va a significar un sufrimiento con estos tipos terrible para la población. Hay que presentar una salida. Sí. ¿Cuál sería el proyecto? Mira, el problema que hay es el siguiente. ¿Vos te diste cuenta que... ¿Cómo haría el equipo tuyo y resolver estas circunstancias que creo que va a llevar muchísimo tiempo? Mira, muchísimo tiempo. Nosotros hemos tenido la responsabilidad, son Política Obrera, es una organización... Destruir es fácil, pero avanzar es muy difícil. Sí, pero ahora estamos en esta instancia y estamos en una campaña electoral. Entonces hemos hecho una conferencia donde los cuadros de Política Obrera se juntaron, electos por sus compañeros, y discutimos una plataforma para estas elecciones de cara a esta crisis financiera y a esta crisis industrial y económica y a esta crisis social. Y fijamos una plataforma, un programa, un planteamiento político. Vos sabés que los candidatos no tienen un planteamiento de salida a la crisis. Dicen: votá por fulano porque es más bueno, porque no se vende, porque es mejor que el otro. Nadie dice lo que va a hacer con la deuda. Nadie dice lo que va a hacer con el quebranto bancario. Nadie dice lo que va a hacer con el cuadro de desocupación. Hay un faltante, mirá, uno de los dramas de este país, especialmente que toca a la juventud, pero también toca a muchos viejos que alquilan, es el encarecimiento brutal de los alquileres. Pues es que la gente se va de Vicente López y San Isidro porque no puede alquilar. Tengo amigos que se han ido a Polvorines, a Malvinas Argentinas, a alquilar porque pagan un poco menos. Es imposible. Mi hijo, uno de mis hijos, tengo varios, uno de mis hijos no puede alquilar. Y él es un profesor universitario y da clases en la UBA. No puede alquilar. Entonces, ¿hay una respuesta a eso? Nadie da una respuesta. Poder construir, hay un faltante de 3, 4 millones de viviendas en el país. Acá es todo negocio inmobiliario. Vos ves que hay construcción. Están paradas también. No, y vos ves que hay construcción inmobiliaria, es toda especulación. Son todos grupos como IRSA ahí en la capital, que dirige Helstein, que está vinculado con un fondo internacional, el más importante del mundo, que es BlackRock. Entonces, la vivienda que se construye es para la especulación y no hay vivienda social, no hay ninguna política. ¿Alguien plantea? Nadie. Sobre la deuda, ¿qué plantean? El peronismo considera que hay que pagar la deuda y, de hecho, cuando ilegalmente Macri tomó un crédito de 45.000 millones, que se lo dio el Fondo Monetario de dólares, no hubo vino el gobierno de Alberto y Cristina y no hicieron ninguna investigación de dónde fue esa plata. Esa plata se diluyó, se la llevaron los capitalistas y los banqueros en 1 mes y medio de Macri. ¿Y cómo el país se va a endeudar para que se la lleven la plata los ricachones y el pueblo quede? Hay que estudiar el problema. Tienen que pagar penalmente los que han hecho ese coso. Y ahora, esa estafa. Y ahora, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a plantear? ¿Quién va a creer? No hay un planteamiento de salida. Nosotros consideramos que un planteamiento de salida tiene que ser, en primer lugar, nacionalizar la banca y el comercio exterior, porque han sido fuente de fuga, de contrabando, de blanqueo de capitales. ¿Por dónde sale la plata? Por supuesto. En segundo lugar, hay que modificar completamente el cuadro impositivo. El único que paga impuestos acá es el infeliz que va a comprar un paquete de galletitas y le cobran el 25% de IVA. ¿No es cierto? En cambio, acá hay una evasión impositiva de las empresas que rasgan las paredes. Todos saben que las grandes empresas tienen 2, 3 libros de contabilidad, ¿no es cierto? Uno para ellos y otro para presentar al fisco. Todos saben... ¿Para qué las auditorías, el procurador? Por favor. No existe. Escúcheme, si hay coima con no existe. Con la compra de remedio, ¿qué te parece que pasa con los impuestos?
Claro, claro. Y aparte hay una tendencia internacional a desgravar, o sea, sacarle los impuestos a las grandes fortunas. No solamente acá, en Estados Unidos Trump, esto lo imita al otro payaso. Trump le acaba de perdonar a menos del 1% de los norteamericanos impuestos por 236.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo ataca a los servicios de salud, de educación, etcétera, pública. ¿Se entiende? Lo mismo que acá. Solo que acá, como somos una semicolonia, encima nos chupan la sangre los norteamericanos y otros, los pagamos más caro. Acá hay que ofrecer una salida. Acá el sueldo... que no valoran lo que realmente la riqueza de la Argentina. Sí, la riqueza de la Argentina, pero la riqueza no la ve el pueblo, porque acá los salarios y las jubilaciones son de miseria. Acá la canasta familiar es de más de 2 millones de pesos. Entonces el salario... ¿Quién llega? Bueno, por eso el salario mínimo debe ser de 2 millones. El salario mínimo debe ser de 2 millones. Y la jubilación tiene que ser el 82% de esos 2 millones. Pero acá, por supuesto que esto no lo quieren dar, Cristina en su momento vetó el 82%, decía que era imposible. No, si vos modificás seriamente la producción, la centralización de los recursos en el país y modificás el régimen impositivo, estableciendo un régimen proporcionalmente creciente a las grandes fortunas, vas a tener la plata. Pero este gobierno, por ejemplo, que dice que no puede pagar jubilaciones, ha gastado en intereses de deuda 4 veces más de lo que pagó en jubilaciones. 4 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le pegan palos a los jubilados, es para defender sus negociados y el de esa caterva de financistas que viven del Estado. ¿No es cierto? Bueno, esto es lo que queremos Política Obrera, quiere presentar las elecciones. Y queremos que nuestros legisladores, concejales, etcétera, sean un tribuno, un vocero que eduque, que forme a los trabajadores. Hay que buscar la transparencia. La transparencia. Y el hecho siguiente, advierto, que si los trabajadores no intervienen para defenderse en la crisis que estamos viviendo y que se va a agravar brutalmente, las vamos a pagar con sangre, sudor y lágrimas. Entonces hay que prepararse. Yo realmente intuyo que este gobierno nos está haciendo padecer. Y por el otro lado creo que no va a tener un final bien. No va a tener un final bien. No creo, porque realmente se les viene en contra muchas cosas. La provocación del cierre de campaña de Milei y todo el equipo y la bronca con la cual habló y no sé en qué nos quiere hacer despertar, porque ya estamos todos sabiendo qué es lo que nos está pasando y parece como que nos toma como ciudadanos, como que no sabemos nada de la vida, de lo que pasa, de la historia. No sé qué edad tendrá Milei, yo tengo 51 años. 55 creo que tiene. Y yo sé todo lo que ha pasado en esa historia de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, en la época de Menem también. Pero yo creo que esta etapa no es igual a ninguna de las otras. Creo que es una etapa distinta, con luchas diferentes y con un mensaje de odio y de agresión como nunca trascendió. Yo digo, creo que esto es más allá de lo político. Él está exponiendo una carga mental, psicológica, psiquiátrica al ciudadano, y siento que no está apto para ser un funcionario representante de la República Argentina, porque está haciendo desastre, permite hacer desastres y termina mal, porque el ser humano, al jugar con todas esas cosas, y en algún momento se te viene en contra. Lo que pasa es que la conciencia
no está despierta para esa persona, ese ser humano, y en algún momento cuando despierta ya es tarde. Pero mira, me parece. Yo creo que, vos fíjate que, dos cositas. Se puede llevar mucho dinero, pero no se va a poder esconder. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos llegar a un gobierno de estas características payasescas y... Yo me lo pregunto también. Porque hay una crisis que no ven otra salida que el robo, que la depredación, que la superexplotación. Todo apunta. ¿Por qué lo han respaldado? Todo el mundo se da cuenta lo payasesco, lo estrambótico, lo incapaz. Sí, sí. Pero y los grandes capitalistas no también se dan cuenta. Pero ¿por qué lo respaldan? Se lo diga. ¿Por qué la ciudad rural lo aplaudió en julio cuando por fue la plata? Ciudad? Porque le perdonó los impuestos. ¿Por qué la Unión Industrial lo respaldaba? Lo respaldaba porque, y lo respalda el siguiente aspecto: quieren una reforma laboral que convierta al obrero en un esclavo. Quieren una reforma laboral, como dijiste, que eliminen las indemnizaciones. Sí. Ahora quieren que las horas extras se paguen lisas. Sí. Quieren multiplicar el trabajo informal, es decir, precario, ¿no es cierto? Claro. Entonces vos vas contratado 3 meses, 6 meses, 8 meses, después te rajan, te renuevan, te rompen la espalda trabajando, como pasa en muchas fábricas, por ejemplo Toyota. Ahora, entonces lo respaldan por eso. Ahora se dan cuenta que no lo va a poder hacer, o que muy difícil lo puede hacer. Muy difícil. Ya lo intentó Macri, no pudo. Pero el problema que tenemos es que la idea de una reforma laboral contra los trabajadores también la respaldan otras fuerzas políticas. En febrero del año pasado, cuando estaba discutiendo la reforma laboral, Cristina Fernández sacó un escrito donde dijo que una reforma laboral era necesaria. En condiciones de parálisis de la clase obrera y de una ofensiva de la patronal a través de un gobierno como este, cualquier cosa de reforma laboral es contra los trabajadores. No se puede respaldar. 2 meses después la CGT fue en lucha. No, la CGT que lucha. 2 meses después, en abril, el 23 de abril, la CGT fue a la Casa Rosada a acordar la reforma laboral, menos aquellos aspectos de la reforma laboral que reducían los ingresos de los directivos sindicales. Vamos. Hoy está en lucha la fábrica más importante del país, que es Somisa, la ex Somisa, sí. Siderar, de Roca, de Techint. Están en huelga indefinida los trabajadores de las 50 empresas tercerizadas. Sí, todos luchan a su manera. Bueno, sí, pero ¿qué hacen las directivas? El sindicato está para unir a los obreros y no que la patronal los reviente de a uno. Lo mismo vale para las fábricas. Si atacan a una fábrica o a un sector de una fábrica, el sindicato une con la fuerza del resto de los trabajadores para defenderse en común. Claro. Acá tenemos una burocracia en los sindicatos que está entregada a las patronales, que trabaja para las cámaras empresarias, y que acepta convenios del 1% o 1,2% cuando todo el mundo sabe que la inflación estaba el doble. Y ha aceptado sin luchar un recorte de los salarios y jubilaciones cuando este gobierno, ustedes se acuerdan, hizo una devaluación del 25% en diciembre del 23 y enero del 24. Eso quedó en el olvido. Por eso ahora ganamos menos. Por eso ahora los docentes... Hay razones. Y bueno, por eso ahora los docentes ganamos la mitad. Hace mucho tiempo. Entonces, la obligación de un socialista... Vos me dijiste que tu papá era... mi abuelo, que tu abuelo era socialista. Juan Carlos Clever, sí. Bueno, esos socialistas, esos trabajadores que vinieron de Europa y trajeron la idea del socialismo, del anarquismo, del comunismo, fueron ya desde el siglo XIX, fueron los que permitieron que Argentina
tuviera los primeros sindicatos de América Latina, y te diría de América, porque surgieron al mismo tiempo acá y en Estados Unidos. Y eso permitió, hizo de la clase obrera argentina una clase obrera con una larga tradición de lucha. Ahora estamos en una situación al revés. Se procura que el obrero se subordine al burócrata de los sindicatos y se subordine al patrón o al gobierno. No, el obrero tiene que discutir, tiene que hacer política, tiene que tener un programa, tiene que defender su salario, claro, su salario, la estabilidad de su trabajo, combatir el trabajo precario. Eso requiere una organización sindical recuperada de tu burócrata y también una organización política, donde puedan discutir los problemas, formarse, educarse. Vos en algún momento me dijiste, no me acuerdo si dentro o fuera del micrófono, el problema de la cultura de los pueblos. Bueno, la cultura de los pueblos es eso, es saber cómo defenderse frente al explotador. Eso es el socialismo. Y votar es cultura. Y votar es cultura, pero claro, pero hay que votar una salida para el trabajador. No hay que porque si no, vamos a terminar siempre lo mismo. Oscilamos de un lado para el otro. Pasamos de un Macri a un Alberto, de un Alberto a un Milei. No. Los trabajadores tienen que gobernar, tienen que proponerse gobernar. Porque si siempre gobiernan los capitalistas, más tiranos o más, entre comillas, populistas, no van a mejorar la condición, porque no hay una salida a esta crisis, no hay una salida capitalista. Ya Trump se dio cuenta. Por eso todos los gobiernos capitalistas están en el tren de guerra. Van a la guerra, se preparan para la guerra. Europa está disminuyendo los gastos en salud y educación para gastar el 5% del Producto Bruto en rearmarse. Alemania se está rearmando a todo trapo, parece la década del 30. Lo mismo Francia, Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, que gasta casi 900 y pico mil millones de dólares en armamento. Esto es ruinoso, porque la contrapartida son millones de gente en Estados Unidos que vive en la calle, salarios que se reducen, salud pública que se deteriora. En Estados Unidos, la ocupación que crece, la desocupación que crece, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos queda para nosotros que somos una triste semicolonia? No, hay que ponerse de pie, construir algo propio y tener una herramienta para luchar. No se puede clavar un clavo con la mano, hay que tener un martillo. Nuestro martillo es la organización política de la clase. Muy bien, y con orgullo lo decís, porque vas militando. Estoy convencido, nada más. Mucho tiempo y claro, claro, ¿cómo no vas a estar convencido si es militar en un partido político? Tenés que tener los códigos y el respeto y esa conciencia que te lleva a estar compartiendo con el resto de un equipo para poder llegar a un lugar, ¿no? Y poder representar al país. Por eso, mira, ese es el sentido central de nuestra intervención en las elecciones. Es poder incrementar el rol pedagógico que un socialista debe tener. El socialismo surge, ¿no es cierto?, desde Marx, como un intento de que la clase obrera sea consciente de su rol en la historia y se forme, se organice en función de sus propios intereses de clase, porque los trabajadores son los que pueden salvar al resto de la humanidad y no los que pretenden que toda la riqueza vaya a parar al 1% de la población. Sí, realmente estoy de acuerdo. No tengo ideas políticas, pero realmente creo que hablas con transparencia, con fuerza, con lucha. Y bueno, y ojalá que el voto del domingo sea lo mejor posible. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo grande para fiscalizar. Nosotros no tenemos un mango para pagarle a nadie nada, todo lo tenemos que hacer con esfuerzo militante de los compañeros, desde el doblado de boletas hasta la fiscalización.
llamo a votar a la lista de Política Obrera, llamo a votar a Pablo Busch, que va como en cabeza. Por ejemplo, Pablo Busch es un obrero de Unilever. ¿Viste dónde hacen en Nor Suiza? El caldito. Unilever es una enorme empresa y abarca un montón de cosas, inclusive internacional, inclusive en la Argentina. Sí. Él es un compañero que dirige una agrupación naranja que se opone a la burocracia del sindicato. Y ha hecho trabajo con otros compañeros, él encabeza un trabajo interesantísimo de poner en pie una oposición antiburocrática en su gremio, que está bastante, en general, el gremio de la alimentación no está bien, ¿no es cierto? Y nada está bien. Claro. No, Bueno, nada. Entonces, él va como candidato a primer senador, por la primera sección. Yo llamo a votarla. La segunda compañera es Patricia Burones, es una luchadora, una docente, luchadora ambientalista, una mujer muy joven y extraordinaria, realmente el conocimiento de los fines que persigue, ¿no es cierto? Le digo a los oyentes, también te invito, nosotros tenemos un sitio, politicaobrera.com, por el cual todos los días tenés 8, 10 notas. ¿La revista sale digital también? La revista sale, sí, nosotros tenemos el periódico, este es quincenal, y no lo sacamos semanal porque es costosísimo. Pero sí todos los días hay mucha elaboración de los compañeros. Trae a la radio cuando puedas algunas, aunque sean de días anteriores, no importa, porque realmente es interesante poder leer dentro de un enfoque un poco distinto, claro. Distinto. Y decir, bueno, acá me estoy dando cuenta de esto, aquello, hay fundamento, argumento. Mira, se pueden suscribir los compañeros o los oyentes y cualquiera que le interese, inclusive aunque tenga divergencias con nosotros. Si tiene divergencia, nosotros recibimos y a veces publicamos cosas en el correo de lectores de gente que no está de acuerdo con nosotros. Pero lee. Pero claro, ¿cómo puede desarrollar uno la conciencia? En el debate, la discusión de ideas, claro. Sí. Yo invito, por ejemplo, si entran a politicaobrera.com, se pueden suscribir gratuitamente al periódico y reciben todos los días por WhatsApp una serie de notas. Por ejemplo, nadie está cubriendo como nosotros notas sobre la guerra internacional que hay. Bueno, el Papa Ucrania. Francisco ya había anunciado la Tercera Guerra Mundial en tiempos muy lentos, pero ahora al fin está claro que hay una política del imperialismo de llevarnos a una guerra mundial. Ya comenzó. Pero después tenemos un genocidio a la vista de todo el mundo en Gaza. Es una cosa terrible lo que está ocurriendo ahí. Que Israel no lo admite. No la hambruna, todo Israel no lo admite, el Estado de Israel es el autor de ese genocidio. En este momento, les digo, bueno, en Política Obrera van a encontrar artículos, hay compañeros que siguen especialmente el tema de Gaza. Y por ejemplo... Se están muriendo las personas. Claro, llegan. Les recomiendo que lean las notas de Olga Cristóbal o las notas del comité editorial o la nota de Jorge Altamira sobre la situación internacional, que son terriblemente ilustrativas. Bueno, yo me voy a suscribir. Y invito también a toda la audiencia que escucha Despertando Conciencia, que también lo haga porque son miradas distintas, miradas diferentes. Y bueno, yo pienso que deseo mucha luz para poder enfocar las funciones que corresponden dentro del área política. Y ojalá sea lo mejor para el domingo. Realmente está también en saber valorar el voto. Bueno, después tendremos que hacer el balance. Sí, invito a los compañeros, a los que vacilan, inclusive los que se han arrepentido de algún voto del pasado, que lo voten a Walter Sánchez, claro. Que lo voten a Walter Sánchez, que es un docente acá de San Isidro, ¿no es cierto? Que también está con otros compañeros a la cabeza, está en cabeza de nuestra lista de concejales, pero él está a la cabeza de una lucha en el gremio contra la parálisis del SUTEBA. La SUTEBA, como tiene buena amiga con Axel Kicillof, no sale a luchar por el salario, y los docentes están muy mal salarialmente.
Invito a votar a Pedro Cairuz en Vicente López, que es nuestro primer candidato a concejal, que es un viejo luchador de Vicente López. Es un hombre que está jubilado e interviene en esa lucha, pero también interviene en la lucha de las empresas, en la puerta de las fábricas, de las universidades, etcétera. Bueno, qué bien. Me gustaría también, después de las elecciones, Pablo Bush, Patricia, los invito al programa. Una vez al mes pueden tener un espacio. Muchísimas gracias, Erika. Por la transparencia tuya y por un legado que no sé por qué me acuerdo. Porque esas banderas están absolutamente presentes en la situación. Sí. Y son absolutamente necesarias, sí. No son cosas del pasado. Claro. Así que muchísimas gracias por compartir Despertando Conciencia y ya nos volveremos a reencontrar. Muchas gracias, Erika. Hasta luego. Vamos a la tanda musical y enseguidita regresamos con el programa.